Ya. Bueno, este es nuestro trabajo final de Fundamentos de la Economía. Las personas que están en el grupo son Francisco Cadero, Aarón Cuellar, Santiago Zamora y Pablo Domínguez. Dentro de las entrevistas, que cada uno hizo una, se encontraron diferentes situaciones en las cuales está el país, dependiendo de la opinión de las entrevistas, en las que encontramos la tasa de desempleo, la mala administración del gobierno, la mala economía del país y una posible recesión por culpa de las deudas. A continuación, mi compañero va a explicar la primera entrevista. Bueno, mi entrevista fue a un abogado licenciado en comercio internacional y él nos habló de lo que más era sobre la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es una medida de proporción de personas que están en edad de trabajar y que están buscando activamente empleo, pero no pueden encontrarlo. Se calcula dividiendo el número de desempleados por la fuerza laboral y multiplicados por 100. La tasa de desempleo se utiliza como indicador de salud de la economía de un país y una tasa de desempleo alta indica que hay un número significativo de personas que no pueden encontrar un trabajo, lo que puede tener un impacto negativo en la economía. Como podemos ver al lado derecho, se encuentra lo que es un marco de la tasa de desocupación de la población de 14 años o de más edad. Eso nos indica eh, lo que sería la tasa de desempleo y cómo va aumentando en medida o bajando. Bien, siguiendo con la siguiente que me tocaría a mí. Yo en mi entrevista entrevisté al concejal Medrano, y él mencionaba mucho sobre la mala administración del país, sobre sus recursos. Y es que esto tiene un origen, y ese origen se puede deber, por ejemplo, a la corrupción, ya que es un problema generalizado en Bolivia que ha contribuido a la mala administración de los recursos, ya que la corrupción se manifiesta en una forma de soborno y la malversación de fondos. Otra sería la falta de transparencia, que esta puede que en la gestión de los recursos ha dificultado el seguimiento y la evaluación de ella misma. Y por último, la falta de la planificación adecuada en el tema de los recursos y los proyectos, que en este caso a largo plazo ha llevado a la ejecución de proyectos ineficientes y a la falta de inversión en áreas importantes. La mala administración de recursos, por una parte, del gobierno se puede medir de diferentes maneras, utilizando indicadores cualitativos y cuantitativos. En este caso, los indicadores cualitativos se centran en la ética y la transparencia en la gestión, dependiendo del gobierno, mientras que los indicadores cuantitativos se centran en los resultados obtenidos en el proceso utilizado. Acá se ven algunas estadísticas sobre el PIB y algunos recursos y cómo no se ha usado bien la exportación de bienes y servicios, y acá ha disminuido, y también el petróleo y el gas natural. A continuación, mi compañero va a exponer la tercera entrevista. Muy buenos días. Siguiendo con las entrevistas, a mí me tocó entrevistar a una estudiante de la carrera de Derecho del segundo semestre, en el cual nos pudimos basar más que todo en la mala economía que tiene el país. Eh, Gracias a esto nos basamos en los siguientes datos, donde dice que el déficit fiscal de Bolivia se sitúa en el 7,5% del PIB, que esta cifra es superior al límite del 3% del PIB establecido por la FMI. Este déficit fiscal puede ser una señal de algún problema que esté teniendo el gobierno para financiar sus gastos. Esto puede conducir más adelante a una deuda pública, que como sabemos una deuda pública puede tener un impacto muy negativo en el país, haciéndonos llegar hasta la quiebra económica. En la mala economía en Bolivia se puede medir a través de una serie de indicadores como la inflación, la tasa de desempleo, la deuda pública, como mencioné, y el déficit fiscal. En la siguiente tabla podemos ver un poco de que la pobreza en Bolivia, con el 36,1% en 2023, es superior a la media que tiene América Latina, que está por el 28,0%. Bien, a continuación, el último integrante con la última entrevista.
Muy buenos días. Este, este, en mi entrevista de mí, yo entrevisté a un licenciado de la Universidad NUR, un economista, y vamos a hablar un poco sobre qué es la recesión. La recesión es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región. La recesión se mide mediante el Producto Interno Bruto del PIB, es una medida de la producción económica de un país o región. Si el PIB disminuye durante 2 trimestres consecutivos, se considera que el país o la región está en recesión. También la deuda tiene una deuda, en las deudas. Bolivia tiene una deuda pública alta que representa el 39,6% del PIB. La deuda pública se ha aumentado en los últimos años debido a la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. El gobierno boliviano ha tomado medidas para reducir la deuda pública, pero el impacto negativo en la economía puede ser significativo si no se toma más medidas. Y si Bolivia puede tener una recesión en el país, si el país se endeuda mucho. La deuda pública es una carga para la economía, ya que los gobiernos deben pagar intereses sobre la deuda. Esto puede conducir a un déficit fiscal que puede reducir el y gasto público y la inversión. Eh, Base a los datos y estadísticas sobre las deudas, la deuda extrema de Bolivia ascendió a 13,489 millones de dólares, lo que representa el 29,8% del Producto Interno Bruto. Deuda por cápita. La deuda pública per cápita de Bolivia en 2023 es de 2.956 dólares. Deuda interna sería 847,9 millones de dólares, lo que representa el 39,6% del Producto Interno Bruto. Bien, como conclusión, Santiago, ¿puedes leer por favor la conclusión? Como conclusión de todas nuestras entrevistas, hemos llegado a que la economía de nuestro país tiene la posibilidad de mejorar. Si bien somos un país rico en varios recursos, no podemos hacerlo por falta de apoyo de nuestro gobierno, que sería uno de los principales eh, factores que hemos visto en las entrevistas y que también impiden nuestro crecimiento económico es la corrupción, que también va de la mano con lo que es el mal manejo de nuestros ingresos y el no poder exportar al extranjero. Y que cada político vea más a su beneficio propio que el beneficio de todo el país. Actualmente vivimos una incertidumbre por el hecho de que no conocemos a ciencia cierta nuestras reservas nacionales, que si no me equivoco no las conocemos desde el primer trimestre de este 2023 y se vive una falsa realidad en el país, pero como todos llegamos, hay que seguir adelante. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Mm.